Yo creo que esto debe ser del libro de Steam Programming. ¿No dice que es una conversación pendiente con un usuario o algo así? Uf, es que sabía que me ibas a ir por ahí. Ah, que sí. Sí, pero yo quería ir como esculpiéndolo poco a poco. En plan. Pero es que Es que, pero porque, por ejemplo, yo ahí ahora mismo no me encuentro tan alineado con eso. bienvenidos a un nuevo episodio de Consider Heartful, episodio número 51, número 8 de la temporada 5, si no estoy equivocado. Y por fin, con todos ustedes, de vuelta, tenemos a Mauro. ¿Qué tal, Mauro? Ah, sí. Bien. Gracias. Bueno, volvió el faro que nos guía, ¿verdad? Por No. supuesto. Hombre, la gente me ha sufrido 2 episodios. Ha sido poco porque han sido episodios muy cortos, pero me ha sufrido 2 episodios y supongo que habrán agradecido que el tercero me lo soltara. Quiero decir, tú me comentaste, porque tú ya sabes que yo esto nunca. Bueno, lo tengo aquí abierto ahora mismo. Un episodio duró 2 minutos y 3 segundos y otro 1 minuto y 52 segundos. Hay un tema. Es que tú, en alguno de nuestros podcasts, tienes hablado solo del tirón más de este tiempo, seguro. Claro. Quiero decir, habría que medirlo, pero igual charlas de 7 minutos a lo mejor. Sí, Speech que se podrían considerar ya lightning talks y cosas así. sí, sí. Yo creo que eso lo tienes hecho, ¿no? Lo he hecho, lo he hecho. Vale. Lo he hecho, pero No. entiendo que es que a la gente al estar esperando que tú que digas algo, Claro. lo apaga, ¿sabes? Claro. Confío en eso. Todo lo confío a que la gente está esperando tu respuesta. En fin, ha Bueno, sido, ha pues nada. sido una travesía en el desierto. Bueno, y para este capítulo vamos a probar un formato nuevo, ¿vale? Que es tenemos pendiente comentar el artículo de James Shore, creo que se llama, de Test Without Mocks, que se viene en otra edición de este podcast. Se viene chapita, ¿no? Se viene chapita, otra chapita de testing. Buah, Es deluxe. uno de nuestros temas favoritos. Y entre tanto vamos a probar otro formato que consiste en simplemente plantear una pregunta y ver dónde nos lleva, ¿vale? Y la pregunta que tengo hoy para ti, querido amigo, es ¿qué es una historia de usuario, Mauro? Bueno, Bueno, ¿qué es una historia de usuario? ¿qué es una historia de usuario? Una historia de usuario es cuando tú. Y tú me No, lo preguntas. joder, no me salía, tío. En fin. Bueno, una historia de usuario a priori, ¿no? O sea, vamos a empezar por lo básico. No sé, Es dime, no hace falta. un incremento. Bueno, cosas que se puede decir que son y que no son mentira. Es un incremento, ¿no? De valor sobre el software que hacemos. Bueno, es que eso es interesante, porque yo creo que eso ya es una evolución del concepto, pero No, pero yo, en plan, como cosas que sí es, ¿no? En plan, eso se puede decir que es, siempre, ¿no? sí, es una tarjeta de cartulina escrita por las dos caras. No, eso ¿No? ya no. Sí, eso es las CRDC, no me acuerdo cómo lo llaman, pero bueno, ¿Qué da igual. dices? ¿Qué dices? Nada, olvídate, es que soy muy viejo. Sí, bueno, sí, claro, o sea, Vamos a intentar como esculpir la definición poco a poco de qué es y qué no es. a ver, según no sé quién, puede que Ken Beck, no me acuerdo, yo creo que esto debe ser del libro de Steam Programming, ¿no dice que es una conversación pendiente con un usuario o algo así? Uf, es que sabía que me ibas a ir por ahí. Ah, que sí. Sí, pero yo quería ir como esculpiéndolo poco a poco. En plan. Pero es que Es que, pero porque, por ejemplo, yo ahí ahora mismo no me encuentro tan alineado con eso. con que es una conversación pendiente, ¿no? Sí, porque no solo trabajo, ya no veo las historias de usuario como a ese nivel. Yo creo que la conversación pendiente es algo que está como un paso por encima de la historia de usuario. Es un La, requisito, historia- es un conjunto de requisitos. Es una la petición conversación del pendiente usuario. sí. La conversación pendiente sí. Pero yo la historia de usuario lo veo como el mínimo incremento posible. ¿Posible qué No quiere s- decir? que añada valor al producto, pero que no Define necesariamente. valor. Claro, Vamos a empezar a abrir no, este. no, claro, no. Pero es que por eso quería esculpirla, joa. Pues Porque venga, quiero ya decir, estamos esculpiendo, ¿eh? em, Define valor. vamos a intentar poner ejemplos, ¿no? Déjame pensar un buen ejemplo, pero vamos a ver, siempre se pone como el ejemplo del login, ¿no? Si tú estás haciendo una pantalla de login, por ejemplo, Ajá. déjame pensar. Ah, Sí. vale, si tú haces, por ejemplo, que un usuario se pueda loguear,
¿vale? En Ujú, una aplicación, ¿no? Pones ujú, haces las dos cajas de texto donde puedes poner el usuario y la contraseña, el botón de login, y ese manda una petición, y si va OK te redirige a otra pantalla, ujú. ¿vale? Puede ser una historia de usuario, ¿no? Como usuario quiero poder loguearme en la aplicación, ¿vale? Ajá. Sí. OK, eso es un incremento, ¿verdad? Hasta ahí estaremos de acuerdo, ¿vale? Puede ser el mínimo, a mí ahora mismo es el incremento mínimo que se me ocurre en torno a permitir que los usuarios se puedan autenticar, ¿vale? Pero no creo que eso solo per se sea shipeable para los usuarios, ¿vale? O se puede definir como entregar valor a los usuarios ¿Una y historia de entregarlo usuario así. tiene que ser sipeable? Ahí estamos, ¿vale? Para mí no. Para mí, yo la suelo ver como un incremento de producto, pero a lo mejor puede necesitar otros incrementos para que eso sea marketeable, ¿no? Este concepto de mínimo marketeable feature y tal. Entonces, yo creo que por eso a mí no me gusta mucho ese concepto de que la historia de usuario es como una conversación pendiente, porque yo creo que el tema más como de conversación pendiente está más al nivel de mínimo marketeable feature, ¿sabes? Pero ¿por qué? Te voy a preguntar, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué si... a ver, ¿por qué no puede ser la historia de usuario marketeable? Quiero decir, ¿por qué quieres hacerla más pequeña de lo que es marketeable? Porque el usuario nunca te va a pedir nada que no sea marketeable, ¿no? Vale, Pregunto. a mí es muy buena pregunta. A mí en general me ayuda. Desde el punto de vista de producto, creo que para nada, pero ah, ayuda a hacer una separación del problema e ir aprendiendo del problema poco a poco, ¿no? Entonces tú es como una manera de descomponer el desarrollo de una feature en pequeños incrementos que a lo mejor pueden no ser marketeables per se, pero sí que presentan un incremento de valor porque sí que estás entregando cosas que puedes demostrar que funcionan, por así decirlo, Ujú, y entonces empezar a pensar sobre eso y a lo mejor pues en vez de entregárselos a un usuario, ir entregándoselos a un grupo de usuarios de prueba para que te den feedback sobre ellas y cosas así, ¿no? En ujú. plan, usar algún tipo de estrategia. Pero yo creo que en general, esa idea de que tú implementas el login y implementas esa historia de usuario pequeña, ¿no? Por así decirlo. Pero, por ejemplo, no implementas ningún tipo de mensaje de error para cuando falle, cosas así, ¿vale? Yo creo que es muy inocente pensar que esa historia de usuario la vas a sipear por separado, Ujú. ¿sabes? Porque, bueno, al final tú lo estás entregando a usuarios y los usuarios pueden recibir eso, ver que está incompleto y tener una mala impresión de tu aplicación o lo que sea, ¿no? Es un poco naif pensar que... Vale, lo que pasa es que yo creo que, o sea, estamos tocando temas muy interesantes, ¿eh? Y que nadie piense que estamos aquí dando lecciones de nada, que esto yo creo que nadie lo tiene del todo claro. Quiero decir, cada uno aplica un poco su concepto, pero no creo que haya una receta para todo. Pero estamos tocando varias cosas interesantes. Por un lado, la historia de usuario sí debe, o sea, si la historia de usuario debería ser algo que el usuario entendiese, quiero decir, lo que te he dicho, ¿no? Que sea marketeable y que sea una funcionalidad completa. O sea, o podemos reducirlas más y decir que son incrementos. Yo no lo tengo claro. A lo mejor lo que necesitamos es esa visión de que una historia de usuario son varios incrementos, pero como que la historia de usuario es lo que engloba esos incrementos o algo así. Vale, Eh, sí, sí. Si es así, bien. Vale. Luego has abierto un tema súper interesante de definir historias de usuario incompletas, ¿vale? Por eso que dices, no metemos manejo de errores. Si eso está bien o está mal. Es decir, si esa es de verdad es la forma de reducir el scope de una historia de usuario. Si es No, quitándole... sabes por dónde voy, ¿no? Si es quitándole calidad, por ejemplo, en este caso, que estaríamos calidad de producto estamos calidad de hablando. producto, efectivamente. Estamos entregando menos calidad para hacer que la historia de usuario, para reducir el scope de la historia de usuario. Eso sería correcto, sería incorrecto. Me parece una discusión interesante también. Eh, entonces, y luego sobre el incremento, otra cosa que te quería decir. A mí ahora mismo como valor es una cosa muy difícil de definir, ¿vale? Muy Sí. difícil de definir. O sea, yo no sé, si alguien lo sabe, pues que deje un comentario, pero yo no me atrevo a definir valor. Yo ahora mismo la definición que te va a gustar, que estoy usando para incremento, o sea, para mínimo incremento, ¿vale? O sea, porque el mínimo incremento es lo que hemos dicho, que es lo que aporta, el mínimo que aporta valor, ¿vale? Y es ahí donde tienes el problema de definir ese valor. Yo, en lugar de valor, lo sustituyo por el mínimo que te da feedback. Metes el feedback ahí. Porque el feedback sí que es medible. Ah, ¡Wow! De tres pero... temitas te he abierto jodidos, ¿eh? Y los dos primeros no los anoté. Los Eh, dos primeros eran el de si deberíamos dividir la historia o tener el concepto de que una historia es algo que el usuario debe entender, debe ser comprensible por el usuario, lo que entregas,
¿vale? No, y que tal vez los incrementos sean, o sea, una historia sean muchos incrementos. Y el otro era si podemos reducir el scope sacrificando calidad de producto. Esos eran los tres temas que te he sacado de cosas que me ha inspirado lo que tú estabas explicando, ¿vale? El tema del feedback a mí me gusta, es un poco yo lo tiraba un poco por ahí. Pero quiero decir, pero normalmente creo que eso, que en las historias usuarios estamos hablando de feedback a nivel de no tanto obtener feedback a nivel de abrirlo a todos tus usuarios, ¿vale? Sino otro tipo de feedback, No, que sí, yo también es valioso, feedback ¿vale? voy a ser yo Pero soy bastante amplio en esa definición de feedback. Feedback a lo mejor es saber si algo se puede hacer. Es decir, si algo funciona. O sea, no sé, esta solución va a funcionar. Se integra con el resto de la arquitectura de la aplicación. O sea, puede ser un feedback o sea, que no tenga absolutamente nada que ver ni siquiera debe ver con el producto. con el producto. O sí, o puede ser, oye, esta solución, eh, pues no sé qué, el tipo de feedback que puedes capturar, ¿no? Pero, pues eso que tú dices, a lo mejor abrirlo a tus usuarios internos o tus usuarios más próximos y que empiecen a jugar con algo que está incompleto, pero que lo saben. Oye, esto está incompleto, echar un ojo, qué tal va, vamos a capturar cómo la gente se comporta, si no son tan cercanos, pues a lo mejor mediante observabilidad y todo, ¿no? Pues ver cómo la gente lo va usando, dónde se tropieza, ese tipo de cosas, ¿no? Y ese feedback. No sé, hay muchos tipos de feedback, entonces, bueno, ahí ya habría que pensar un poco cómo quieres validar eso. Pero sí, es la idea. O sea, la idea es que el incremento mínimo es aquello, es lo mínimo que te da algún tipo de feedback, porque al final el incremento no deja de ser un experimento. Me parece bien el enfoque. Quiero decir, o sea, yo creo que normalmente la definición que se suele dar a historia de usuario va más ligado a feedback desde el punto de vista de sobre el producto y tal. Pero yo no estoy Sin hablando de la entrar, historia de usuario, ¿eh? Porque yo sí que creo que la historia de usuario es algo más grande que un incremento. Porque yo no creo que un usuario piense en incrementos. Y la historia de usuario claro, es la movida. O sea, tú un usuario... claro. O sea, no sé, imagínate que tienes esta movida de... Bueno, es que esto ya pisa un poco también, se mete también en otro tema, pero bueno, da igual, lo vemos, ¿no? Tienes esta movida de que estoy... Pasa aquí ya metemos conceptos de vertical slicing y tal, no sé. No sé si complicarlo más. A ver, tíralo. No, la historia. Estaba pensando en varias cosas, ¿vale? Una que no sé si es exacta, si es correcta, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿te acuerdas? Tú tienes la imagen mental esta de cómo Spotify construye cosas, ¿no? La del monopatín, la bicicleta y el coche. ¿Sabes cuál te digo, No, no? ¿No has visto? no. Claro, el rollo es. Bueno, pues esa es una forma que yo no estoy muy de acuerdo, ¿vale? Creo que hay otra forma mejor. Pero bueno, o sea, otras metáforas mejores. Pero bueno, tienes el rollo de. Yo tengo una historia de usuario, que es que mi usuario quiere ir del punto A al punto B, ¿vale? Entonces, el primer incremento que le doy es un monopatín, ¿vale? El segundo incremento es una bicicleta y el tercer incremento es un coche. Lo que mi usuario quiere es el coche, seguramente. Pero yo tengo que Claro, llegar hasta ahí, ¿no? claro. Entonces, ¿y cómo llego hasta ahí? Dándole siempre un producto, o sea, dándole siempre un incremento completo que satisface la necesidad del cliente. Claro, pero ahí es donde entramos en un tema delicado, Claro, pero ¿no? estos incrementos, claro, claro, hablamos de incrementos para todo, pero claro, esto ya no es un incremento realmente. Tampoco sé cómo llamarlo, porque claro, construir un monopatín tampoco es algo que hagas. ¿Sabes lo que te digo? Vamos a introducir aquí un tema muy interesante, que creo que es que al final también esto que estamos hablando depende mucho de qué tipo de para quién o qué construyas, ¿vale? Ujú. Me explico. ¿Estás desarrollando orientado a cliente, por ejemplo? Quiero decir, en plan, estás desarrollando, por ejemplo, vendes servicios y estás desarrollando una aplicación que va a utilizar internamente una empresa, por ejemplo. En ese caso, probablemente sea muy interesante que sí que puedas hacer entregas pequeñas, donde, por ejemplo, si el usuario lo que quiere es loguearse y el login está incompleto, no pasa nada porque lo estás comunicando y quiero decir, le estás dando el feedback, le estás dando el mínimo valor posible al usuario, ¿no? Y está bien. Quiero decir, me explico, o sea, quiero decir, ese tema de que a lo mejor el usuario, si le falla el login, en vez de salirle un pop-up fancy, le salga una ventana de error feísima, ¿sabes? Va a dar igual porque es una aplicación que estás construyendo para él y que él sabe en el proceso en el que estás, ¿no? Y de esa manera estás entregando valor antes. Sí. Pero si estás haciendo un producto que va a usuarios finales, que los usuarios compran en una App Store, o es una web que consuman, una aplicación web o yo qué sé, cualquier cosa,
Entonces te Pues, preocupas más de que las features que ¿sabes qué? entregas estén cerradas, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que es que no hay una. O sea, al final yo tengo la sensación de que no hay una fórmula, ¿sabes? Y cada uno lo hace Claro, como claro. puede. Yo sí, con eso que tú acabas de decir, eso, por ejemplo, contradiciría cómo se lanzó el iPhone. El iPhone no tenía copy-paste cuando se lanzó. Un producto masivo que no tenía copy-paste. No podías copiar nada. Ajá. No lo Eh, sabía, pero o vale. sea, recortaron Scope a saco en el primer Ajá, iPhone, ¿sabes? ajá. Entonces, y si te fijas en productos de Apple, pasa constantemente. Quiero decir, hay un montón de limitaciones, cosas que no puedes hacer. No sé, ahora pensando así a bote pronto, que casi siempre son cosas que no puedes hacer. Lo que se puede hacer siempre funciona muy bien. ¿Sabes? Pero a eso, ahí voy yo. Claro, pero es otra cultura, porque nosotros, antes cuando hemos estado hablando de esto, ¿no? Decías, bueno, no hay control de errores, claro, pero el control de errores no sería parte de esto, ¿no? Sería más bien como una función, sí, o sea, serían funcionalidades, que le faltarían funcionalidades al producto, ¿no? No te estoy siguiendo. Quiero decir, el control de errores No, sería es que hacer que ahora uno estoy tenga una dándome cuenta de que funcionalidad. realmente no se contradice tanto con lo que estamos hablando. Quiero decir, por ejemplo, con lo del monopatín, la bici y tal, pues el monopatín evidentemente no tiene control de dirección, o es mucho más rústico, más pedestre, ¿no? No tiene amortiguación, no tiene un montón de características que tiene una bicicleta, Claro, y la pero bicicleta no tiene un montón de características que tiene un coche. ese ejemplo depende al nivel al que lo sientes. A mí me Claro. parece bueno o no. Ahí voy. Es que ahí es donde estamos. Es que al final, Quiero decir, cómo vendas el pescado? claro, no, porque vamos a pensar sobre. Porque la pregunta que nos hacíamos inicialmente era: ¿qué es una historia de usuario? Y yo creo que ese ejemplo es muy bueno. Porque, por ejemplo, en el ejemplo del monopatín, ¿cómo era? Monopatín, bici, coche, ¿no? Sí. Vale. Si el ejemplo del monopatín, bici, coche, volvemos al ejemplo, lo mapeamos con el ejemplo de autenticación. Y las tres ISOs son que te puedas loguear, pero, pero no haya control de errores. Después que haya control de errores. Y a lo mejor otra cosa más, y que puedas recordar la contraseña, imagínate, ¿vale? Esas tres cosas. Pues para mí me parece que no puedes entregar valor hasta que tienes las tres, aunque los tres son incrementos, ¿sabes? Quiero decir, en cada fase el usuario es capaz de hacer más cosas y de ver más cosas. Em, Ya, pero, pero. No, termina, perdón. pero creo que hasta que tienes los tres no es algo shipeable. ¿Qué pasa? Pero si me estás poniendo como ejemplos, pero si me lo orientas como el monopatín es que puedes hacer es que puedes hacer login con usuario y contraseña. Y la bicicleta es que integras el login de Google. Y el coche es que integras otro tipo, en plan que te puedas utilizar un proveedor externo, en plan tipo Okta, por ejemplo. Claro, yo creo que eso sí que son shipeables de manera independiente. Y le estás entregando valor en cada paso a un usuario que sí que puede, que sí que está completo y que puede empezar y que puede usar. ¿Me explico? Sí, es que no sé, a ver, yo un poco. Es que un producto sería un conjunto de. O sea, sería. Un producto sería el mínimo. Las características mínimas para que algo sea marketeable. ¿No? Es decir, ¿qué tiene que tener pues el iPhone mínimo para que podamos sacarlo a la venta? Pues tiene que ya hacer llamadas, tiene que recibir mensajes, tiene que. Una serie, un montón de cosas realmente, ¿no? Pero. ¿Tiene que hacer copy-paste? Estaría guay, pero no. ¿Vale? Correcto. Una historia de usuario sería una característica que es marketeable, o sea, una feature que es marketeable. Eso quiere decir que está completa. ¿Pero eso quiere decir que no se puede mejorar? No. Claro, ahí vamos. En plan, eso es lo interesante. O sea, tú lo ves así, me parece guay. Que si tú estás diciendo que para ti ya es cuando es marketeable la historia de usuario y la pones a ese nivel. Eso es. Todo lo que está por debajo, pues son, en plan, tú le llamarás tareas o como quieras para poder conseguir ese objetivo. Y entiendo que tú, dentro de lo que es completar una historia de usuario, ya tienes tus propios ciclos de feedback, de ir iterándola y ir tomando decisiones de producto, e Ujú. ir eh, haciendo como esculpiendo la propia definición de la historia de usuario, ¿no? Eso es. Me parece guay, la verdad. Yo ahora mismo yo lo hago igual, pero yo le llamo épica a lo que tú llamas historia de usuario y a los pequeños incrementos dentro de la épica le llamo historia de usuario. Pero es naming, ¿sabes? Y a lo mejor yo lo estoy haciendo mal, ¿sabes? En No, plan, no, quiero no, decir, no, 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 que va. me da un poco Entonces, igual. siguiendo con el No, razonamiento, la historia de usuario sería eso que hemos dicho, estamos de acuerdo. La historia de usuario se descompone en incrementos, que son... y aquí voy a usar una definición de este tío que te gusta mucho, de Jipo, ¿vale? Un incremento es lo mínimo que te da feedback y que deja la aplicación ready to ready, es decir, empieza estando lista y termina lista, ahí está. Sí, para mí eso es lo que es una historia de usuario, pero vale, ¿vale? correcto. Y luego él llama a algo que está a más bajo nivel, ¿vale?
Bueno, no, eso creo que es lo que él llama steps, sí. No, esos serían los steps, sí. Entonces, es que él a esto que yo te he dicho que son incrementos, se los llama steps. Y por encima de los incrementos hay, o sea, por encima de los steps hay algo que no recuerdo cómo llama él, si son actividades o acciones o no recuerdo, no me acuerdo ahora exactamente, pero bueno. Pero bueno, que al final serían distintos niveles. Sí. Pero lo que tenemos claro es que una historia de usuario es algo que el usuario, o sea, el usuario es algo que el usuario entiende, sin mierdas técnicas, quiero decir. Tienes algo completo que el usuario entiende que resuelve un problema, le da una funcionalidad y que está completa y tiene una calidad aceptable. Correcto. Entonces, desde ese punto de vista, si lo vemos así, entonces estoy totalmente de acuerdo con que una historia de usuario es como un recordatorio de una conversación. Porque es eso, lo vas a plantear desde el punto de vista de cuál es el incremento para tu usuario final, sea cual sea. Uh-huh. Me parece guay. Entonces, yo creo que una cosa que podemos decir, o con la que yo no me suelo sentir muy cómodo, ¿Sí? ¿cómo explicarlo? No, porque quiero decir, Quiero porque... decir, esta conversación está siendo especialmente pausada. No sé si es porque nos cuesta. Sí, tú ves. O porque estamos pensando mucho, ¿eh? Yo creo que lo mismo es que Luego estamos pensando, ¿eh? luego le metes tu cortes y tal, ya te lo... no, pero quiero decir, bien, o sea, estamos de acuerdo en que hay ese concepto que es la minimum marketable feature. Tú lo mapeas directamente al historial de usuario, me parece guay. Yo no lo suelo, yo lo estoy haciendo más lo llamo directamente épica eso. Me parece ok, ¿vale? Pero yo lo que quiero dejar claro, o lo que me gustaría dejar claro, es que como desarrollador, a mí por lo menos, me gusta tener el foco siempre y empezar y no quitar el foco de esa minimum marketable feature, ¿vale? Porque yo tengo estado equipos y tengo visto cosas donde eh, esos steps que tú le llamas, o lo que yo le llamo historias de usuario, que son incrementos dentro de una mínimo marketable feature, ¿vale? Se vuelcan todos los de una épica o se vuelcan todos esos steps a a un bug, a un inicio de un sprint o lo que sea, y se consideran de que como esas cosas son incrementos independientes del producto, hay que trabajar en ellos, se puede trabajar de manera independiente, ¿vale? Y para mí eso es malo por varias razones, ¿vale? Lo primero porque estás asumiendo que ese plan que tú hiciste inicialmente sobre cuáles son los pasos o los steps que tienes que llevar para hacer una mínimo marketable feature son sí o sí los que tienen que ser, y eso es un poco waterfall y además no se suele cumplir casi nunca, ¿vale? Entonces mal. Y por otro lado que generas una serie de cambios de contexto como programador y que al final juega mal en esa Nuestra línea. contra, sí. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Tengo Entonces, otra pregunta. Bueno, no, vale, termina, dale. no, quería decir eso, que yo creo que como programadores lo que nos gusta, donde nos gusta poner, o sea, desarrollador de producto, a mí por lo menos lo que me gusta hacer es encargarme de poner desde idea a producción una mínimo marketable feature. Llámale a eso épica, llámale historia de usuario, llámale como quieras. Pero en plan, eso es es lo que me gusta hacer. En plan. Sí, vale. Me gusta. Y Pero tengo otra pregunta, pero yo creo que la podemos dejar para otro podcast. Porque yo creo que va a dar temita también. Que es ¿cuánto debería durar una historia de usuario? bueno, yo si te soy sincero, Sí, dime. ¿Lo vas a resolver creo en que es este muy podcast? variante. Claro. No, porque claro, luego está este rollo de que una historia de usuario tiene que ser de un día y tal, y es que ahí depende de lo que le llames. En plan, yo creo que el mínimo, eso es lo que tú le llamas step, lo que yo le estaba llamando historia de usuario, pero ese mínimo incremento, pero que no tiene que ver con que eso sea marketeable o no, está bien que sean de un día o así. Y a mí eso sí que me funciona verlos como que tienen que ser bastante pequeños. Sí. Pero yo creo que luego todos los steps que tengas que hacer para que algo sea marketeable varía mucho. Y yo las tengo visto desde 3 días hasta 2 meses. Y está bien. Quiero decir, no tengo nada en contra de eso. Ya. En plan, intento no pasarme 2 meses sin pillar feedback de usuario, pero a veces pasa. Y no pasa nada, ¿sabes? En plan, porque le diste muchas vueltas y consideras que eso lo quieres entregar bastante completo y quieres que la primera impresión del usuario sea muy buena con lo que estás entregando. Pues está bien, ¿sabes? En plan, porque estás haciendo un producto para usuarios. Y a lo mejor la competencia ya tiene la misma feature y quieres entregar una cosa que sea parecida a la de la competencia, por ejemplo, ¿sabes? Ya, pero No pasa nada. ahí no crees. Y aquí ya estoy entrando en terreno pantanoso porque no es como yo trabajo, pero sí que a veces he jugueteado con esta idea, porque sí que en nuestro caso, por ejemplo, tenemos historias de usuario que se alargan a veces demasiado, o casi siempre. Y precisamente por eso, porque lo llamo historia de usuario, pero la mayoría de la gente lo llama épicas, o, ¿sabes? O sea, ya les da ese toque más de ser algo grande. Que yo creo que no, o sea, que está bien que las llamemos historia de usuario,
Pero, claro, pero no deberían durar 2 meses. 2 meses sin tener feedback o sin liberar nada, ¿no? Entonces, y los incrementos no deberían intentar ser algo que liberes. Entonces yo creo que a lo mejor hay algo entre medias, ¿no? Que es cuando entra el vertical slicing. Y que es de verdad lo que llama incrementos. Y a lo mejor esto que hemos estado llamando incrementos hasta ahora serían steps, como bien dice Guipo. Y a lo mejor esos incrementos que son los vertical slicing sí que son cosas que no quieres marketear, pero sí que quieres probar con usuarios, con algunos usuarios. Bien. Y aquí entra una metáfora muy bien, que es la metáfora de tú eres un cocinero, vas a hacer un pastel, no vas a hacer un pastel del tirón. Lo que vas a hacer son magdalenas, ¿no? Vas a hacer una pequeña magdalena para ver cómo sabe y se la vas a dar a alguien a que la pruebe o la vas a probar tú. A ver qué tal, Entiendo. a ver qué tal sale esto. Sale bien. Ay, no sale bien. Voy a echarle más azúcar, voy a echarle más no sé qué, voy a echarle más no sé cuánto. O sea, tú no haces pruebas cuando eres cocinero, o sea, haciendo tartas. Coges Está claro, me parece muy interesante lo que dices. Está claro que tienes que ser consciente de que hay riesgos, muchos riesgos, cuando te pasas 2 meses haciendo algo, teniendo literalmente cero feedback o mucho menos feedback del que estás acostumbrado. Porque obviamente está el riesgo de que tengas que tirar 2 meses de trabajo a la basura. O sea, tú si haces un mes de trabajo, una semana, una feature una semana, la sacas y nadie la usa, pues bueno, hiciste un experimento, querías probar y ya al menos no hiciste algo que fuese muy bueno para el producto, pero ya sabes que por lo menos eso no era bueno para el producto, ¿sabes? Aprendiste. Si te pasas 2 meses y al cabo de 2 meses hiciste algo que realmente nadie usa, pues acabas de tirar un quinto del año, ¿sabes? Eso yo es bastante tocho lo que acabas de tirar. Pero a veces, o sea, quiero decir, pero si siendo consciente de todos esos riesgos, quieres hacer la apuesta, yo tengo visto casos donde creo que es worth. Yo es que creo que esto ya no sé si es una decisión tanto nuestra Claro, como de producto. Quiero decir, claro. ¿qué quieres releasear? O sea, ¿quieres releasear un slice? ¿Quieres releasear un incremento o un step? ¿Quieres releasear una historia de usuario o quieres releasear una épica? O quieres releasear, bueno, en nuestro caso funcionaban igual, ¿no? Épica y historia de usuario. Pero entonces ahí es donde está el tema. O sea, ¿qué es lo que qué es lo que te puedes permitir releasear también? Porque claro, depende de tus usuarios, depende del producto, depende del estado en el que estés. O sea, si tú eres una startup que acaba de empezar, probablemente te da igual. Sí. Quieres probar todo y tal y no sé qué. Si ya estás consolidado, pues a lo mejor, o al revés, es que no lo sé, la verdad, porque tengo trabajado en los dos casos, quiero decir, a veces las startups les pasa que no quieren cagarla con sus primeros usuarios, no sé si has vivido alguna situación así y se complica bastante la cosa. Yo creo que en el libro de Jeff Patton, no sé cómo se llama, el de User Story Mapping, creo que hay un gráfico de eso, de tipo de usuarios que hay, ¿no? De los, ¿cómo se llaman estos que pillan lo primero que sale y tal, y que son como muy eh, hooligans y prueban todo y aguantan aunque la aplicación vaya como el culo y tal, no sé cómo, tiene un nombre, ¿no? Entonces él te dice que esas cosas, los slides los puedes probar con esta gente, ¿no? Ajá. Pero bueno, no sé, es como que hay muchas versiones. Yo la verdad es que es un tema que me interesa porque creo que luego tiene una afectación mayor al resto de nuestras prácticas y cómo trabajamos y cómo hacemos las cosas. Es muy interesante. Yo, por ejemplo, también tengo trabajado con grupos de usuarios. Y eso es interesante. Que decir, tú puedes tener grupos de usuarios, ¿cómo se llama, coño? En plan, o sea, que no son como beta users, ¿no? Sí. En plan, no, hostia, yo le he dado otro nombre, pero ah, a los que, pues, si trabajas en una web, por ejemplo, los puedes tener en ese grupo y ir activando las feature flags, eso. Si tú estás trabajando en slices, pues ir pidiéndoles feedback y tal, entrevistarlos incluso y tal. Esas herramientas son súper interesantes y te pueden ayudar a cortar eso. Pero al final no estás teniendo. También tengo visto casos donde al final eso está bien y tal. Hay sesgos ahí en esos usuarios, ¿sabes? Porque los usuarios que normalmente están en esos grupos son los que más les gusta tu aplicación. Entonces sí está bien que tengan su feedback, porque si ya ellos te dicen que no, probablemente sea una mierda. Claro. Pero te puede pasar que esa gente te lo valide y luego realmente no tenga una mierda de aceptación, ¿sabes? Bueno, pero es más, o sea, depende, quiero decir. No sé, depende. Yo creo que es una buena práctica. O sea, creo que en general. Cuanto antes puedes tener feedback, Sí, quiero mejor. decir, el feedback es bueno y, hombre, no Pero sé. Depende del número del volumen que tengas de usuarios de ese tipo y tal. Pues la muestra más o menos sesgada. Pero bueno, yo creo que en general funciona. Pues ya, pero vamos, que no creo que nos estamos repitiendo, yo creo. O sea, al final sí. creo que hemos dejado claro, si no, pues ponlo en los comentarios, que es una historia de usuario para nosotros. Hemos dejado claro que nos gusta liberar historias de usuario. O sea, lo que viene siendo una minimum feature, marketeable feature, ¿no? Sí.
Y que nos gusta, pero también nos gusta trabajar en incrementos pequeños en los que podemos liberar o comitear todos los días o cada 2 días como mucho, porque nos gusta esa sensación de progreso y de ver que las cosas se van completando. Y luego entre medias, pues todo lo que nos dé feedback es bienvenido, yo creo. Está bien, me salió ahora el nombre ahora, tío. Canary Users, tío. Ah, los Canary Users. Sí. Pero sí. Mierda, se me fue otra vez la música. Espera. Venga, un abrazo. Lo Nos que vemos dices, en el siguiente. estás fatal. Estás fatal de la olla. Venga. Chao, chao.